Hola, bienvenidos a este vídeo sobre el sistema de físicas en Unreal Engine. Mi nombre es Ángel Serrano Sánchez de León, soy profesor de la Universidad Rey Juan Carlos y tengo unos 8 años de experiencia en asignaturas de física para videojuegos y animación 3D en el grado de diseño y desarrollo de videojuegos. Voy a presentar, por un lado, los objetivos del vídeo, a quién está dedicado el vídeo, los conceptos clave, veremos después una serie de ejemplos y terminaré con unas conclusiones. Los objetivos del vídeo son crear objetos sencillos para que caigan, se deslicen o choquen en Unreal Engine. Y en particular, aprenderemos los aspectos más importantes del menú de físicas de Unreal Engine, lo cual incluye, por ejemplo, activar la física de los objetos, crear diferentes efectos de fricción y de cómo rebotan los objetos también, establecer las colisiones y cómo se configura, por ejemplo, para que dos objetos choquen entre sí, se bloqueen o se puedan atravesar, y finalmente detectar y reaccionar a las colisiones mediante blueprints. ¿A quién va dirigido este vídeo? Pues tiene que ser alguien que le interese el desarrollo de videojuegos y se necesita una experiencia previa, aunque sea baja, en Unreal Engine. Por un lado, se supone que tenéis que saber ya a crear un objeto, un proyecto o un nivel, a navegar a través del Level Viewport, a manipular objetos para seleccionar y transformar, es decir, desplazar, rotar y escalar, a crear materiales y asignarlos a objetos, a crear blueprints sencillos, por lo tanto tenéis que saber lo que son las componentes, la vista viewport, la vista event graph, las funciones, los eventos, pero no se requiere en ningún caso experiencia previa manejando animaciones de física en Unreal Engine, ni tampoco, digamos, el trasfondo matemático, las ecuaciones matemáticas que hay detrás de toda la física. Los conceptos que vamos a tratar aparecen aquí en la pantalla. Por ejemplo, la opción Simulate Physics, Enable Gravity, Start Awake, el damping lineal y angular, las limitaciones en rotación y en posición, los Physics Materials y establecer diferentes efectos de colisión. En este primer ejercicio hemos creado un proyecto nuevo en tercera persona y hemos añadido un nivel básico para tener todo el escenario vacío y para que no nos moleste. Entonces, lo primero que vamos a hacer es añadir un cubo y lo que vamos a hacer es, tal cual tenemos el cubo por defecto, lo colocamos donde nos apetezca, un poquito elevado con respecto al suelo, y podéis comprobar aquí en el panel de físicas que tenemos en los detalles cómo la opción Simulate Physics está apagada. Entonces, con esta opción apagada, le vamos a dar al botón de play. Bueno, al darle al play, el cubo no cae porque no tiene activada la física. Entonces lo que vamos a hacer es ahora activar la opción Simulate Physics. Lo que va a ocurrir entonces es que manteniendo Simulate Physics activado y la opción por defecto Enable Gravity activado también y la opción Start Awake que tenemos más abajo la dejamos activada, pues ahora le vamos a dar al play. Lo que ocurre entonces es que el cubo al darle al play cae al suelo. Es decir, Simulate Physics lo que hace es que introduce las físicas y empieza a calcular la posición de la caja en función de las físicas, la gravedad. Vamos a hacer ahora otra opción. Si desactivamos Start Awake, ¿qué ocurre? Pues vemos que el cubo no cae. El cubo no cae, está dormido, pero si lo golpeamos, por ejemplo, desde abajo, al golpearlo lo despertamos y entonces empieza a actuar la física. Por lo tanto, la opción de Start Awake desactivado, sigue aplicando las físicas porque estaba Simulate Physics activado, pero todavía no se inicia esa parte de la simulación porque está desactivado. Al golpearlo lo despertamos. También podemos desactivar Enable Gravity. A ver qué ocurre en este caso. Como tenemos Enable Gravity desactivado y Simulate Physics también desactivado, el objeto no cae. Pero al darle un golpe despertamos el cubo, pero como no tiene gravedad,
simplemente se mueve por el impulso que le hemos dado en el golpe. En este caso lo hemos empujado de abajo arriba y por lo tanto empezaría a moverse hacia arriba indefinidamente y no caería nunca. Es decir, tendría activadas las físicas, pero lo que no tendría es la gravedad. En esta tabla vamos a resumir todas las combinaciones posibles de estos tres parámetros, de Simulate Physics, Enable Gravity y Start Awake. Si Simulate Physics está apagado, entonces el objeto no tiene física, no se va a mover y por lo tanto va a ser estático. Nos va a dar igual los valores de los otros dos parámetros. Ahora supongamos que encendemos Simulate Physics. Entonces, si Enable Gravity está desactivado, nos va a dar igual lo que le pase a Start Awake, tanto si está encendido como si ha apagado. El efecto es el siguiente. El objeto no va a caer porque no tiene gravedad y por lo tanto cuando golpeemos el objeto, entonces en ese momento es cuando va a recibir el impulso y se va a mover con ese impulso, pero no va a caer nunca al suelo porque no tiene gravedad. Finalmente, si Simulate Physics está activado, tenemos las siguientes opciones. Pongamos que Enable Gravity está encendido también, pero Start Awake está desactivado. Entonces, al encender la animación, el objeto no cae porque está dormido y al golpearlo es cuando le afecta la gravedad y le afecta el golpe que le hemos dado. Por otro lado, si los tres parámetros están encendidos, entonces inicialmente el objeto caerá y luego además podemos golpearlo y tendrá el efecto de la gravedad y también el efecto del golpe. En el siguiente ejercicio vamos a establecer el cambio de masa del objeto. Vamos a crear un objeto de masa 10, vamos a duplicarlo para tener un cubo de masa 100 y vamos a ver cómo caen ambos objetos y cómo reaccionan a golpearlos. Entonces, lo primero que vamos a hacer es establecer que el cubo que tenemos en la escena le vamos a cambiar la masa. Esta masa está en el panel de físicas donde pone más y por defecto está desactivado, lo activamos y vamos a poner 10. Hay que indicar que la masa se mide siempre en kilos. Voy a aprovechar para activar Simulate Physics, Enable Gravity y Start Awake. A continuación vamos a duplicar el objeto seleccionándolo y haciendo control D y mover y en este segundo cubo le vamos a poner la masa de 100 kilos. Por lo tanto, ahora le vamos a dar al botón de animación y como puede verse, ambos objetos caen exactamente a la vez, a la misma velocidad, a pesar de que la masa pues, es diferente, lo cual es algo esperable para objetos, como digo, de diferente masa. Sin embargo, vamos a ver a continuación cómo reaccionan cuando los golpeamos. Si golpeamos con el personaje el cubo pesado, se mueve mucho más despacio, mientras que el cubo de 10 kilos reacciona, vamos, cogiendo muchísima velocidad y desapareciendo rápidamente de la escena. En el siguiente ejercicio vamos a probar diferentes efectos de amortiguamiento lineal y angular. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es recuperamos los dos cubos que teníamos antes, les ponemos la misma masa para que ahora el efecto de la masa sea el mismo. Les ponemos, por ejemplo, 40 kilogramos a cada uno. Justo debajo de la casilla de masa tenemos otra casilla que pone linear damping o amortiguamiento lineal. Esta casilla es un valor numérico, puede ser positivo o negativo, normalmente será positivo, de tal manera que introduce un amortiguamiento, una reducción de la velocidad cuando se mueve en línea recta. Entonces a uno le hemos puesto un valor alto del damping y al otro un valor más bajo. Este es el primer cubo, vais a ver cómo tiene un valor, el valor por defecto de este parámetro, mientras que a este segundo cubo le hemos puesto un amortiguamiento de 1, es decir, que es mucho mayor. Por lo tanto, nos cuesta mucho que avance porque se frena rápidamente. Vamos a ver ahora el efecto que produce el segundo parámetro, que es el angular damping. Para ello volvemos a establecer ambos cubos con el mismo damping lineal
de 0,01. Y ahora, en cuanto al angular damping, a uno de ellos le ponemos el valor estándar, que es 0, y al otro le ponemos el valor de 1. El amortiguamiento angular lo que hace es introducir un frenado cuando el objeto rota. Entonces aquí estamos golpeando ambos cubos de tal manera que el que tiene un amortiguamiento angular mayor, pues prácticamente no rota porque se frena rápidamente. En el siguiente ejercicio vamos a eliminar uno de los cubos y lo vamos a sustituir por una esfera. Entonces lo que vamos a hacer es, vamos a colocar el cubo exactamente encima de la esfera y vamos a dejar que caiga. Vamos a probar con este ejercicio las opciones de Lock Position y Lock Rotation. Entonces tenemos aquí los dos cubos, eliminamos uno de ellos, nos da igual, y a continuación también añadimos una esfera. Lo que quiero es colocar el cubo exactamente encima de la esfera. Una manera de hacer esto fácilmente es seleccionando la vista top, la vista superior, y de esta manera podemos visualizar mejor ambos objetos y hacer que el cubo esté exactamente alineado encima de la esfera. Bueno, lo que voy a hacer es el cubo va a mantener Simulate Physics activado, mientras que la esfera lo va a tener desactivado. Cuando le damos al play, da la casualidad de que hemos colocado el cubo exactamente encima de la esfera, perfectamente alineado centro a centro, de tal manera que al caer se queda parado justo en lo alto de la esfera porque está perfectamente, no está desalineado y por lo tanto no tiene ningún lado hacia el cual caer. Lo que voy a hacer es evidentemente mover un poquito hacia uno de los lados el cubo para hacer que caiga. Entonces ahora cuando cae sí que el cubo se desplaza hacia uno de los lados, pero la esfera es estática. Por lo tanto, ahora voy a activar la esfera y le voy a activar Simulate Physics. Por lo tanto, va a reaccionar también a la caída del cubo. Entonces, la esfera, como podéis ver a continuación, se desplaza un poquito en la dirección contraria hacia donde cae el cubo. Bueno, pues con esta situación que tenemos, vamos a probar en el menú Constraints las opciones de Lock Rotation y Lock Position. Empezamos con Lock Position. Tenemos los tres ejes coordenados X y Z y lo que vamos a hacer es bloquear las coordenadas en este caso del cubo, para que uno de los ejes no se pueda modificar su coordenada. Por ejemplo, si activamos Z, lo que estamos haciendo es que la coordenada Z del cubo no pueda modificarse. Y esto lo que hace en la práctica es que el objeto no puede caer porque es la coordenada vertical. Por lo tanto, no nos interesa. Si activamos, por ejemplo, que la coordenada Y sea la constante, entonces al caer solo se puede desplazar a lo largo del plano XZ. Si ahora lo que activamos es la casilla X, el objeto caerá a lo largo del plano YZ. Por lo tanto, podemos aquí limitar las coordenadas que tiene el objeto cuando cae. Incluso podemos activar a la vez X e Y. Por lo tanto, solo se podría mover a lo largo del eje Z. Es decir, solo podría subir y bajar. Y esto nos ha creado una animación de caída un poco extraña. En cuanto a Lock Rotation, estamos limitando entonces la rotación alrededor de diferentes ejes. Por ejemplo, alrededor del eje X, lo que estamos haciendo es que el objeto solo puede rotar alrededor del eje Y y del eje Z. En este caso, cae en profundidad, hacia el fondo de la imagen. Y si activamos ahora la casilla de Y, Lock Rotation Y, lo que estamos haciendo es que solo pueda rotar alrededor del eje X y del eje Z. Por lo tanto, cae lateralmente hacia la derecha. En el siguiente ejercicio vamos a practicar ahora las opciones de colisión, sobre todo en lo que tiene que ver con algunos parámetros preestablecidos, como son No Collision, Block All, Overlap All y Custom. Volvemos a la escena y lo que vamos a hacer ahora es
en el menú de físicas, más abajo en la ventana, aparece una casilla que pone colisión y collision presets. Entonces, si ponemos no colisión, le estamos diciendo que el cubo entonces no va a tener ninguna colisión. Si le hacemos play, el cubo no se mueve y nos aparece una ventana de error. ¿Por qué? Porque dice is set to simulate physics, but collision enable is incompatible. Es decir, tiene activada la casilla simular físicas, pero luego le hemos dicho que no tiene colisión, lo cual es incompatible. Si hay detección o sea, si hay físicas activadas, tiene que tener entonces colisiones. Entonces esta opción no nos vale. Si ahora cambiamos esta casilla y ponemos block all, pues lo que va a hacer es el mismo comportamiento que teníamos antes. El cubo va a intentar bloquear o chocar contra todos los objetos con los que se encuentre, que en este caso es la esfera y luego el suelo. Es el mismo comportamiento que teníamos antes, donde antes ponía Physics Actor en vez de Block All en esta casilla, pero en este caso concreto el efecto es exactamente el mismo. Por lo tanto, el cubo choca contra la esfera y contra el suelo. Si ahora cambiamos la casilla y ponemos Overlap All, vamos a intentar que el cubo atraviese todos los objetos, en este caso la esfera y el suelo. Atraviesa la esfera y el suelo, pero al terminar la simulación nos vuelve a dar el mismo error de antes, de que tiene simulación de físicas, pero luego no tiene colisiones. Así que vamos a intentar hacer este overlapping de otra manera. Entonces ponemos ahora en la casilla Custom, que va a ser colisiones particularizadas, y es importante que en la casilla de Collisions Enabled, que antes tenía que no había colisiones, pongamos Physics Only, por ejemplo. Esta opción nos va a servir. Con lo cual, con esta opción, fijaos que aparecen tres columnas, Ignore, Overlap y Block. Tenemos todas las casillas de Overlap activadas y ahora el cubo atraviesa tanto la esfera y el suelo sin dar error. Es decir, que hemos activado las colisiones, pero manteniendo la opción de Overlap. En estas casillas, evidentemente, podemos decir que el objeto bloquee determinados actores o ignore otros, porque tenemos aquí todo tipo de opciones. Por ejemplo, en World Dynamic, que va a ser el suelo, vamos a poner bloquear y el resto lo vamos a mantener en overlap. Lo que hace entonces ahora es atravesar la esfera, ya que le hemos dicho que overlap, pero va a chocar contra el suelo, no lo va a atravesar porque es de tipo World Dynamic y le hemos puesto bloquear. Vale, pues ahora lo que vamos a hacer es, voy a ponerle block all a la caja y ahora a la esfera le vamos a poner, por ejemplo, custom. Y ahora le vamos a decir que bloquee todo, pero que haga un overlap al pawn, que es el personaje, el peón. Entonces ahora la esfera va a bloquear con todo, pero va a poder atravesar al peón. Veis aquí cómo la esfera atraviesa al personaje. Es decir, podemos configurar de maneras diferentes lo que le ocurre a cada uno de los objetos. Básicamente tenemos tres opciones: Ignore, Overlap y Block, de tal forma que lo importante es que con Overlap y con Block vamos a poder hacer luego efectos mediante blueprints. En particular, cuando haya un fenómeno de de bloqueo, se va a poder generar un evento de tipo hit, de choque, ¿no? Y cuando haya un overlap, se va a poder generar un evento de tipo overlap. Y estos eventos después los vamos a poder utilizar mediante blueprints, como he indicado. Es importante entonces saber cómo configurar los diferentes objetos. Siempre hay dos objetos implicados en el choque. Por lo tanto, para que se produzca este evento de tipo hit, los dos objetos tienen que tener activada la opción block. Deben bloquearse mutuamente. Para que se genere un efecto overlap, necesitamos que al menos uno de ellos o los dos tengan la opción overlap activada.
Si tenemos, por ejemplo, la esfera con overlap y la caja con block, entonces no vamos a poder detectar el golpe con hit event porque no se va a producir, se va a producir un overlap. ¿Vale? Y en el caso de ignore, si tenemos ignore, va a ser la opción, digamos, más fuerte de todas porque ignore es precisamente ignorar todos los demás fenómenos que se puedan producir. No va a producir ni eventos de golpe hit ni eventos de solapamiento. En el siguiente ejercicio vamos ahora a añadir una rampa. Colocaremos la caja y la esfera en la parte superior de la rampa, crearemos materiales de tipo físico y modificando las opciones de este material físico vamos a probar diferentes efectos de fricción y de rebote. Antes de nada vamos a volver a poner a la esfera Block All para que no se nos olvide, o Physics Actor también nos vale para tanto la esfera como el cubo, y vamos al Content Drawer y podemos buscar aquí en Level Prototyping Meshes, tenemos un Static Mesh de tipo rampa. Lo añadimos a la esfera y le vamos a dar una posición y una orientación a nuestro gusto. Lo que yo quiero es que sea una rampa, un plano inclinado suficientemente largo para que los objetos caigan pues un poquito despacio y también que sea ancho para que puedan caber los dos objetos. Entonces le damos profundidad, le damos anchura y ahora pues con un poquito de cuidado pues vamos a ir colocando los objetos, tanto el cubo como la esfera, en la parte superior. ¿Vale? Entonces moviendo ambos objetos los colocamos, ¿vale? Y luego recordamos que si seleccionamos un objeto y pulsamos la tecla Fin, se coloca, digamos que se aterriza de manera suave sobre el suelo que tiene debajo. Más o menos están ambos objetos colocados ahora. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es darle al play. Recordemos que ambos objetos tienen eh, la opción de simular físicas, el plano no tiene nada. Lo primero que destaca en la animación es que la esfera baja rodando, pero el cubo se para, el cubo no rueda. Entonces, para que el cubo ruede adecuadamente, vamos a tener que crear un material físico y modificar las opciones de fricción para que el cubo desaparezca, el cubo se deslice. Entonces, creamos ahora en el Content Drawer con botón derecho un nuevo material de tipo físico. Vamos aquí a Physics Material y vamos a crear un Physics Material. Entonces, lo importante, como ya sabéis, hay una convención de nombres para los Physics Materials. Siempre hay que ponerles un nombre que se recomienda que comience por la letra P seguida de una M, PM. En este caso ponemos PM My Physics Material. Podéis poner el nombre que queráis. Vale, una vez que hemos creado este Physics Material, también voy a crear un material a secas, un material que lo llamamos M Material, M My Material, porque el material va a tener asociado un Physics Material. Si entramos en el menú del material, aquí abajo a la izquierda, pues van a aparecer muchas opciones. Y en el base color, pues elegimos un color que nos guste. Esto es por darle algo de vidilla. Le pongo amarillo. Lo importante es que aquí abajo a la izquierda tenemos en un menú muy alargado, ponemos Physics Material, donde pone Phys Material, elegimos en el desplegable este material PM My Physics Material que acabamos de asignar, que acabamos de crear, perdón. Entonces, ahora damos a Apply y a guardar y ya tendremos entonces el material con el Physics Material asignado, ¿vale? Es fácil ahora, seleccionamos, por ejemplo, el cubo y en sus opciones generales, donde tenemos el material, se puede seleccionar el material M My Material que hemos creado. Lo voy a asignar tanto al cubo como a la rampa como a la esfera.
van a tener todos los mismos materiales, pero evidentemente podríamos poner diferentes materiales también para la rampa o para la esfera. De momento no hemos creado el material de tipo físico. ¿Veis? Sigue pasando lo mismo, solo que está todo de color amarillo, pero el cubo sigue sin caer. Entonces, vamos a entrar ahora sí a las opciones del material físico. Entonces, aquí tenemos el material donde hay diferentes opciones de fricción y de restitución. Y más, más evidentemente, pero son las que voy a explicar. La fricción es un parámetro que es un valor numérico que cuanto más alto sea, mayor fricción tiene, más se frena y cuanto más tiende a cero, pues no se frena. Por ejemplo, si ponemos el fricción cero, el cubo lo que le ocurre es que ahora desliza perfectamente y por lo tanto no se frena. ¿Por qué se acaba frenando cuando llega al suelo? Porque recordar que teníamos un linear damping, que eso es otro un parámetro de amortiguamiento que es independiente de la fricción. Pero hemos puesto un valor cero de fricción y hemos conseguido que el cubo caiga al fondo, ¿no? Si ahora ponemos una fricción, por ejemplo, de, no sé, 0,5 y damos a guardar, pues ahora evidentemente el cubo cae un poquito, pero menos, se para cuando llega al suelo. Y si ponemos también un valor más alto, por ejemplo, fricción de 1, pues se frenará mucho antes. En este caso prácticamente no cae. Es un poco la situación que teníamos al principio. Bien, tenemos también aquí Override Friction Combined Mode, es cuando con este desplegable, qué hacer cuando tenemos dos objetos que tienen diferente coeficiente de fricción, pues cómo se calcula el movimiento. Por ejemplo, hemos puesto en este caso que la rampa también tenía el mismo material físico, pero podría tener un coeficiente diferente al ser de un material físico diferente. Pues se podría elegir que el efecto neto fuera un promedio de los dos coeficientes de fricción, o que se tomara el mínimo, o que se multiplicaran, o que se tomara el máximo. En este caso, de momento lo vamos a mantener como estaba, desactivando esta opción. Bueno, con respecto a la opción de restitución, es un coeficiente también que indica cómo va a rebotar el objeto. Si ponemos un coeficiente de 1, que es el máximo posible, los objetos van a rebotar al máximo cada vez que chocan unos con otros. Entonces vais a ver cómo tanto la esfera como el cubo van pegando botes cada vez que chocan. Vamos a darle más altura para ver el efecto más dramático. Al darle más altura, el rebote es mayor. Entonces estamos usando restitución 1. Si por el contrario ahora le ponemos un coeficiente de 0, no va a haber ningún rebote. Por lo tanto, los objetos caen directamente. En este caso, pues veis que no ha habido absolutamente ningún rebote en ningún caso. También es que teníamos fricción de 1, entonces por eso el cubo no caía. Vuelvo a poner fricción 0 y rebote 1. Veis cómo el cubo ha pegado muchísimos botes y ha llegado mucho más lejos. Para terminar, en este último ejercicio vamos a hacer ahora que vamos a crear varias piezas de dominó que van a ser golpeadas por la esfera que cae rodando del plano, y luego vamos a generar eventos de choque, event hits, y vamos a hacer que un objeto que va a simular una bomba de dinamita, un cartucho de dinamita, pues va a explotar. Entonces lo primero que vamos a hacer es, tenemos aquí de nuevo nuestra rampa, y porque lo vamos a utilizar, vamos a añadir el starter pack, ¿vale? Porque lo vamos a utilizar para el momento de la explosión, el starter content, perdón. Vamos a añadir el starter content y lo añadimos al proyecto. Entonces ya lo tenemos aquí, esto lo usaremos después. A continuación, vamos a volver a poner que no haya ni fricción ni ningún tipo de, ni un rebote muy bajito de 0,1 en restitución, ¿vale? Para establecerlo aquí. Entonces, lo que vamos a hacer es que ahora al darle al play va a caer la esfera. Como voy a colocar una serie de fichas de dominó curvadas, así a modo de un cuarto de circunferencia, voy a activar el angular snapping, es decir, que cuando yo rote objetos lo haga a saltos de un determinado valor, y este salto va a ser de 11,25 grados y lo hacemos con esta opción. Esto simplemente por cómo voy a colocar las fichas. Las fichas van a ser de nuevo
cubos, pero vamos a darle una cierta altura, vamos a hacerlos finitos, altos y estrechos. Entonces tengo aquí la primera de las fichas, por ejemplo, en la escala voy a ponerle en X 0,25, en Y le ponemos 1,25 y en Z ponemos 2,5. Y ahora desplazamos esta ficha un poquito más lejos de la rampa para darle espacio y con tecla fin la aterrizamos en el suelo y como digo la vamos a alejar un poquito. Activo la vista superior y así lo vamos a ver estupendamente. Entonces veis que la ficha está en el camino de la esfera, con lo cual vamos a probar con esta primera ficha. Evidentemente tendremos que activarle la opción Simulate Physics para que sea física el movimiento. Le voy a poner una masa de 10 kilos, recordemos que la esfera tenía 40. Entonces aquí al activarlo vemos cómo la esfera se lleva por delante la primera de las fichas de dominó. Bueno, pues lo que voy a hacer a continuación es crear más fichas y como digo voy a duplicar la ficha, separamos un poquito y con la rotación, con este snapping de 11,25 grados le voy a dar un pequeño ángulo. Y ahora coloco la ficha pues donde me conviene. Así un poquito ajustamos la posición para que más o menos vaya creando el efecto de un cuarto de circunferencia. Si ahora seleccionamos las dos fichas y hacemos una duplicación de las dos fichas, pues ahora tendremos un total de 4. Y hacemos lo mismo, desplazamos y rotamos un poquito más. Y luego haremos lo mismo. Ahora voy a seleccionar las 4 fichas y con las 4 fichas seleccionadas haremos una duplicación. Ya tenemos 8, desplazamos y rotamos. Ya vais viendo la forma que va tomando todas las fichas. Y duplicamos la última para tener la novena ficha, le damos ya el giro final y entonces veis cómo he hecho un ángulo de 90 grados con 9 fichas de dominó. Todas estas fichas tienen la física activada, ¿vale? Es importante que todas ellas tienen la física activada. Si activamos ahora el play, vemos cómo la esfera choca contra la primera de las piezas de dominó y por definición de pieza de dominó se caen todas las demás. Bueno, hasta aquí, bien. ¿Qué es lo que vamos a hacer ahora? Pues vamos a crear ahora un cartucho de dinamita que va a ser un pequeño cilindrito y vamos a hacer que explote cuando le caiga encima la última ficha. Entonces, para esto vamos a crear, por un lado, un material para darle color a este cartucho de dinamita. El material lo vamos a llamar M dinamita y simplemente le voy a dar un color rojizo oscuro. Simplemente pues para que se diferencie un poco respecto de lo demás, ¿vale? Por ejemplo, este color rojo oscuro nos va a servir para el cartucho de dinamita. Aplicamos y guardamos y podemos ya salir del menú. Bien, a continuación lo que voy a crear es un Blueprint Class, que lo elegimos de tipo actor y lo llamamos, ya sabéis que los blueprints se llaman BP, pues lo llamamos BP Dinamita, por ejemplo. Vale, pues una vez que lo hemos creado, entramos en él, hacemos doble clic y entramos en él. Inicialmente está vacío. Lo que voy a crear es, la ventana de Viewport, voy a crear la forma de la dinamita. Esto es añadiendo un componente de tipo cilindro, que va a ser el cartucho. Entonces vamos a modificar lo primero de todo las dimensiones y la orientación, reduciendo un poco la escala y rotándolo para que esté horizontal, pues ya tendríamos el cartucho creado, más o menos así nos vale. Y a continuación lo que voy a hacer es en el panel de detalles de la derecha, en el material, elegir este material M dinamita que habíamos creado. Simplemente pues para que se vea de color, el color rojizo este que hemos hecho antes. Bien, a continuación voy a crear la mecha porque queda bonito, la verdad, que es otro cilindrito que vamos a poner en uno de los extremos, lo vamos a hacer muy, muy finito y muy cortito. Primero hay que reducir muchísimo la escala
y luego también hay que girarlo 90 grados otra vez y lo vamos a mantener con este material que tiene por defecto, ya que como es blanco, pues nos vale, ¿no? Como mecha de la dinamita, ¿vale? Y aquí la tenemos creada. Veis como aquí a la izquierda de la jerarquía de componentes tenemos el cilindro y luego tenemos la mecha. Como se me ha modificado el nombre, voy a poner el nombre mecha o fuse en inglés y luego el cilindro principal, que es el tubo o el cartucho de la dinamita. Entonces esto lo hemos hecho en el panel viewport. Ahora lo que vamos a hacer es importante, seleccionando el tubo o el cartucho, simular físicas es importante que esté desactivado, pero vamos a activar Simulation Generate Hits Events, porque queremos que cuando haya algún golpe, pues que se produzca un evento hit, un evento de golpe, para poder aprovecharlo precisamente en el blueprint que vamos a desarrollar a continuación. Es importante entonces que esto esté activado. Bueno, pues ahora nos vamos a la ventana de Event Graph, donde vamos a crear el comportamiento que va a tener. Podemos borrar las casillas que aparecen, los nodos que aparecen por defecto, lo podemos borrar porque no lo vamos a usar. Y, por ejemplo, podemos ocultar también el panel de detalles. Haciendo con el botón derecho sobre el tubo, podemos añadir un evento que es Add on Component Hit, que se va a ejecutar cuando se produzca el evento hit asociado al cartucho, al tubo. Entonces ahora voy a hacer lo siguiente, vamos a hacer que aparezca una explosión. Entonces esto lo conseguimos añadiendo un nodo add emitter at location, es decir, que se emita o que aparezca un emisor justo en la posición actual donde está el cartucho. Necesitamos acceder a la posición del cartucho. Entonces lo que hacemos es añadir el cartucho, el tubo, y con getWorldLocation y asignándolo a la entrada de location del nodo spawn emitter at location ya tenemos la posición donde tenemos aquí el cilindro. Mientras que lo que voy a hacer es añadir la P explosión. ¿Y esto de dónde lo sacamos? Del starter content, por eso lo hemos añadido al proyecto. A continuación vamos a hacer que se oiga una explosión como tal. Entonces añadimos ahora un nuevo nodo que va a ser Play Sound at Location, que lo que va a hacer es pues reproducir un sonido de explosión. El sonido de explosión también lo vamos a encontrar del starter content y la posición location también la vamos a recuperar de la posición del tubo, ¿no? Del cartucho de dinamita. En este desplegable seleccionamos, por ejemplo, buscamos alguna explosión que haya por aquí, que veis que hay muchos tipos de sonidos, pero bajando, bajando, bajando llegamos a una explosión 01. Bien, y finalmente lo que queremos hacer es que el cartucho por la explosión desaparezca. Y esto lo hacemos con el nodo Destroy Actor. De tal manera que cuando se produzca la explosión va a desaparecer el nodo. Bueno, pues ya estaría hecho el blueprint. Le damos a compilar y le damos a guardar. Y ya estará preparado y lo tenemos asignado a este cartucho de dinamita. Nos falta volver a la escena y añadir en la escena el cartucho, evidentemente. Entonces seleccionamos BP Dynamite y lo vamos a colocar, por ejemplo, aquí, al lado de la última casilla, ¿no? Perdón, al lado de la última pieza del dominó. Como se nos queda un poquito metido para adentro, ajustamos la posición para que esté tocando el suelo. Lo voy a alejar un poquito. Ahí lo vamos a dejar, por ejemplo. Y ahora le vamos a dar el play y estar muy atentos a lo que va a ocurrir. Como habéis podido comprobar, en el momento en el que la última pieza del dominó choca con la dinamita, esta explota,
se ha producido el fuego, se ha producido también el sonido de la explosión y ha desaparecido esta dinamita, y eso se comprueba porque la pieza reposa por completo contra el suelo. Así que este sería el final del último ejercicio. Bien, y como conclusiones, lo que hemos aprendido en este vídeo ha sido a reconocer la diferencia entre Simulate Physics y Enable Gravity. También hemos hecho que haya objetos que estén dormidos o despiertos para la simulación física. Hemos aplicado diferentes parámetros de amortiguamiento lineal o angular. También hemos añadido restricciones a la posición, a la rotación de los objetos. Hemos probado diferentes opciones de collisions presets, es decir, de configuraciones previas de la colisión. Hemos creado materiales físicos para probar diferentes efectos de fricción y de rebote. También hemos detectado eventos de tipo hit, eventos de golpe, mediante blueprints, y finalmente hemos hecho que explote un objeto cuando es golpeado. Espero que os haya gustado este vídeo y muchas gracias por vuestra atención.